Parece mentira, pero el Nou Mestalla poco a poco comienza a ser una realidad, y a medida que las obras van dejando ver la magnitud del futuro recinto y que su llegada está más cerca de lo que parecía, el ayuntamiento de la ciudad se prepara para los futuros flujos de personas que colapsarán una zona ya de por sí muy congestionada de vehículos diarios, por lo que ya han dejado caer sus planes para evitar colapsos en el que será el nuevo gran templo del valencianismo y que te cuento en este vídeo. Los accesos al Nou Mestalla, el nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol, que está previsto esté acabado en el verano del 2027, supondrán un gran desafío de movilidad para la ciudad. Un nuevo campo que tendrá capacidad ligeramente superior a los 70.000 espectadores, que se ubica en una de las zonas con mayor intensidad de tráfico de Valencia y que en las últimas semanas ha empezado a revelar grandes avances que acercan su conclusión tras tantos años completamente parado y donde, según datos oficiales del Ayuntamiento de Valencia, la Avenida de las Corts Valencianas ya soporta una intensidad media diaria de unos 63.500 vehículos en días laborables, mientras que la salida por Ademuz, una vía esencial para acceder al estadio desde el área metropolitana, registra unos 81.200 vehículos diarios, lo que evidencia el estado actual de máxima densidad de tráfico en condiciones normales, unas cifras que reflejan una saturación estructural que ya se produce sin la presencia de un estadio en funcionamiento, pero que se verá sometida a una presión mucho mayor en días de partidos del Valencia, así como otros eventos que se esperan en este macro recinto. A esta situación se suma un factor determinante, ya que se calcula que alrededor del 55% de los aficionados que acuden actualmente a Mestalla proceden de fuera de Valencia capital, lo que implica que la mayoría llega en coche particular, autobuses organizados o transporte público interurbano, como trenes de cercanías o líneas de Metro Valencia, y el traslado al Nou Mestalla, en el barrio de Benicalap, en el oeste de la ciudad, no reducirá esta proporción. De hecho, la mayor capacidad del nuevo recinto, previsiblemente, incrementará el volumen total de desplazamientos medios a los eventos que se produzcan en él, lo que supondrá un mayor desafío, si cabe, en la absorción de ese flujo de personas. De hecho, el Valencia Club de Fútbol ha concebido el Nou Mestalla como un espacio activo los 365 días del año, pues la cubierta translúcida que protegerá todos los asientos, los restaurantes abiertos diariamente, la fanzone de más de 6.000 metros cuadrados y los espacios para eventos corporativos y sociales reforzarán la idea de un estadio que no solo funcionará en días de partidos, por lo que más allá de los grandes eventos deportivos, también tendrá impacto considerable y diario en este entorno urbano. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. A este respecto, el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Valencia permite que el recinto albergue competiciones oficiales de atletismo de máximo nivel, ya que se podrá adecuar el campo de juego a una pista de atletismo, algo ya visto en estadios de fútbol capaces de ser reconvertidos para este tipo de pruebas deportivas, lo que podría hacer optar a la capital del Turia a futuras competiciones como mundiales o europeos de atletismo, sin olvidar partidos de la selección o finales de competiciones europeas de clubes como la Champions League o la Europa League, finales de la Copa del Rey o la Copa de la Reina, sin olvidar que en el acuerdo se contempla expresamente la posibilidad de que Valencia sea sede de partidos del Mundial FIFA 2030, opción que casi fue descartada en su momento al no estar claros los avances del proyecto, lo que podría haber dejado fuera a la tercera ciudad de España de las sedes de tal evento. Por lo que reforzar los accesos al estadio por transporte público se ha mostrado vital para las administraciones públicas valencianas. Desde el equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá se ha dejado claro que es fundamental dotar al Nou Mestalla de un refuerzo en los accesos por transporte público. Para ello, 15 líneas de la MT llegarán hasta la misma puerta del Nou Mestalla o tendrán paradas a 5 minutos o menos de distancia andando al estadio. En la actualidad son 13 las líneas que prestan servicio cerca del nuevo estadio. Además, 8 líneas de las que pasan cerca del recinto deportivo en construcción mejorarán la frecuencia de paso. En concreto, la 45, 28, 64, 67, C3,
89, C390, 92 y 99. El consistorio dotará además a estas líneas de autobuses articulados de gran capacidad de pasajeros, aunque sin duda uno de los puntos clave estará en los desplazamientos en metro y tranvía. A este respecto, responsables de Metro Valencia han asegurado que su servicio se convertirá en una pieza fundamental para garantizar la movilidad de los aficionados, al igual que lo ha sido tradicionalmente en Mestalla. En estos momentos están a la espera de mantener una reunión de trabajo con el Valencia Club de Fútbol para concretar los aspectos relacionados con el nuevo estadio, pero mientras, Metro Valencia ya trabaja en diseñar una planificación de servicio de metro y tranvía de cara al inicio de la temporada 27-28, que es cuando se espera que comience a albergar partidos, explicando que cerca del Nou Mestalla se encuentran las estaciones de Beniferri, por las que pasan las líneas 1, Bétera-Castellón, 2, Llíria, Avenida Turrent, y a algo más de distancia Empalme, al norte, y Campanar, dos líneas de metro que además enlazan con las líneas 3, 5 y 9 en Ángel Guimerá. Unos responsables de Metro Valencia que destacan también que la línea 4 del tranvía, Dr. Lluc, Mas de Rosarí, Llomallarga, también cuenta con paradas cercanas, Benicalap, Garbí, Florista o Palau de Congresos, recinto este también muy próximo al estadio. Una línea del tranvía que enlaza con el metro en Empalme, en líneas 1 y 2, y Benimaclet, líneas 3 y 9. Un servicio de Metro Valencia que obviamente ofrece habitualmente refuerzos de servicios en los partidos que ofrecen en Mestalla y que la Generalitat tiene previsto mantener en el nuevo estadio. Dicho esto, en las últimas semanas se han podido observar importantes avances tanto dentro como fuera de este futuro gran nuevo estadio, que competirá con los mejores del país e incluso de Europa. Avances muy significativos en la fachada, pero también en los diseños y detalles clave del interior, que se han divulgado entre muchos medios de comunicación o canales de YouTube, que evidencian que la etapa donde este nuevo templo del valencianismo estaba rodeada de incertidumbre ha quedado atrás. Etapa donde llegó a rumorearse que podría ser derruido y acabar en el olvido, entrando en la recta final para ser terminado. Un recinto que no solo cambiará el día a día de los aficionados del Valencia Club de Fútbol, sino a toda su área de influencia y la movilidad de la ciudad, por lo que todos los planes que se vayan preparando serán más que bienvenidos. Y estaremos atentos a las noticias que puedan ir registrando en el futuro. Una ciudad que, como hemos repasado en varios vídeos del canal, se encuentra en un momento muy importante para ampliar y mejorar su red de metro y tranvía, así como otros proyectos ferroviarios en la ciudad y alrededores, como el canal de acceso, el túnel que la atravesará, así como la nueva estación central, de los que seguiremos muy atentos, así como el devenir de este nuevo estadio, que empieza a vislumbrarse, será espectacular, y el tiempo dirá si albergará una nueva etapa dorada para los Chess, tan necesitados últimamente de nuevas noches de gloria. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.